Saludos. Bueno, el día de ahora vamos a tener la clase de esta manera, un poco diferente de lo que hemos tenido porque ya estamos en la presencialidad. Sin embargo, creo oportuno que lo hagamos de así por las actividades que ha programado la universidad y también para que tengamos un poco de tratamiento diferente al que hemos venido teniendo. Así que bueno, en este video, en vista de que Zoom únicamente proporciona los primeros 40 minutos para grabación, vamos a ver la primera parte de esta clase y en otro video vamos a analizar un poco o vamos a ver la segunda parte. Incluso creo que va a haber una tercera parte para completar las horas o los minutos que nos exige la universidad. A partir de ahí, bueno, en clases vamos a hacer presenciales, vamos a hacer algunas aseveraciones respecto a las tareas que hemos tenido para este ciclo. Es decir, quiero que abordemos un poco lo que tiene que ver con la demanda, porque sí hay algunas cositas por ahí que me interesa que afinemos y hay unas cosas sobre todo de la competencia o más bien mm, de la redacción o la esencia misma de la cuestión de la demanda y sobre todo de cómo se plantean las situaciones en la demanda. Bueno, dicho eso, también quiero decirles al que siempre que hagan trabajos de investigación, citen y lo hagan por medio del sistema de citas denominado APA. Ojo, no es porque sea el mejor o porque yo le digo, sino que la universidad así lo dice. Y si ellos consideran de que es el sistema de citas que se tiene que seguir en la carrera, por algo será. Hay situaciones en las cuales pues ellos han decidido metodológicamente que lo hagamos de esa manera y perfecto, hagámoslo. Lo importante es citar. Y también otra situación muy importante es que hagan uso de los e-recursos, que para eso están, siempre les he dicho. Tyron LaBlanche es una herramienta muy buena que ustedes tienen y sobre todo está gratuito dentro del sistema que da la universidad. A partir de ahí, este día, luego de ese pequeño comercial que estamos realizando, la clase de ahora, es decir, del 28 de abril del 2023, pues vamos a abordar una idea que yo les comentaba que creería que era mejor que la viéramos en esta tercera unidad. ¿Por qué? Porque ustedes ya más o menos han tenido un contacto directo con lo que es una demanda, con lo que es la contestación de la demanda y sobre todo el análisis exegético, integrador o como ustedes le quieran llamar, de los requisitos formales, materiales, presupuestos procesales o de fondo, como ustedes le quieran llamar, es decir, si la demanda cumple o no con los requisitos exigidos en la ley. A partir de ahí, vamos a ver ahora una temática que para mí es de suma importancia, que son las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales, pues como su nombre lo indica, son aquellas actividades que realiza el órgano jurisdiccional con el propósito de poner de manifiesto sus decisiones. Pero más técnicamente, les quiero explicar un poco de que anteriormente el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Procedimientos Mercantiles, pero más que todo el Código de Procedimientos Civiles, establecía una serie de clasificaciones para eso. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, esa situación se simplifica. ¿Y se simplifica de qué manera? Bueno, ya ahora, en este caso, no es del todo pues preponderante definirlo. Incluso solo hay 3 clases de resoluciones judiciales. Para poder abordar esta situación, pues tenemos que decir que las resoluciones judiciales, o más bien, dentro del conjunto de actos procesales que se derivan de la actividad jurisdiccional o judicial, se encuentran 3. Tenemos los de comunicación, los de documentación, los de impulsión y otro también que se denomina los de decisión. Es decir, son 4. Las disculpas por decir 3,
pero en el Código de Procedimientos Civiles eran 3. Actualmente, el Código de Procesal Civil y Mercantil enmarca 4, que son los de comunicación, los de documentación, los de impulsión o impulso y tenemos los de decisión. Ahora bien, cuando hablamos de los de comunicación, estos, como su nombre lo indica y como siempre se los he dicho, el derecho procesal es bien lógico. Si algo se llama así es porque sirve para desempeñar esa situación. Es que los primeros, es decir, los de comunicación, tienen como propósito, su finalidad es convocar o poner en conocimiento de las partes, terceros, que de hecho van a hacer un trabajo en esta unidad de los terceros, que se lo voy a explicar el día martes, auxiliares o fuentes de prueba, cualquier hecho o acto que se hayan producido dentro del proceso. Recapitulando, los actos de comunicación son aquellos que tienen como propósito o finalidad convocar o poner en conocimiento alguna de las partes, a los terceros, a los auxiliares o fuentes de prueba, cualquier hecho o acto que se haya producido dentro del proceso. Ojo, cualquier acto que se haya producido dentro del proceso. Es decir, si por ejemplo se me ocurre una de las partes presentó una prueba documental, se le tiene que comunicar a la otra parte que esto ha sucedido. Y así podemos ir haciendo una serie de aseveraciones respecto a ello. Ahora bien, también tenemos la cuestión de, ahí dice, yo les comentaba, las partes en amplio sentido, tanto la parte formal como material y también recordemos que en esta clase de procesos y casi en todos, la postulación es obligatoria. Es decir, las partes materiales que serían los dueños del derecho subjetivo y por otra parte tenemos a los abogados, a nosotros los abogados que nos encargamos de ¿qué? De tramitar ese proceso, de llevar a cabo esa pretensión que tiene la parte. Ahora bien, los segundos, es decir, los de documentación, sirve para llevar adelante las actuaciones necesarias para que el juez interiorice la prueba. Tiene que ver con aquella diligencia que da cumplimiento a la orden de practicar un reconocimiento judicial, por ejemplo. A partir de ahí, también tenemos los de impulsión o impulso, que a estos también la doctrina se le ha denominado como decretos. Y son los actos que, como su nombre lo indica y no puede ser de otra manera, permiten o tratan de dar impulso al proceso, de hacer avanzar el proceso. Acá tenemos varios y ustedes lo tuvieron que haber visto en el ciclo anterior e incluso conmigo hemos visto algunos para tratar de darle impulso al proceso. Y aquí vienen los que a nosotros nos interesan más que los demás y son los denominados de decisión. Básicamente podemos decir o podemos establecer que son los que se dictan a diario en el ejercicio de la función judicial y son de diversa clase o de diverso índole. Así, el Código Procesal Civil y Mercantil salvadoreño, en el artículo 212, para ser más específicos, establece que las resoluciones judiciales pueden ser de 3 clases. Uno, los decretos, antes denominados decretos de sustanciación. 2, los autos. Y 3, la sentencia. Antes, como les digo, teníamos varias clasificaciones, pero eso solo se los comento como una situación histórica. Realmente, hoy por hoy, tenemos 3 clases, según el 212, que ustedes lo pueden leer, que son los decretos, los autos y las sentencias. En ese sentido, solamente para hacerlo un poco más ilustrativo y en vista que estamos grabando la clase, no hay nadie que me ayude a la lectura,
Vamos a leer el artículo 212 y dice así: las resoluciones judiciales pueden ser, ojo, pueden ser decretos, autos y sentencias. Los decretos tienen por objeto el impulso y ordenación material del proceso. Los autos son simples o definitivos. Simples si se dictaran, entre otros propósitos, para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver nulidades. Y los definitivos si le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso, o si así lo determina este código. De hecho, ustedes pueden relacionar, si gustan, en este inciso, el artículo 114, inciso tercero, 120, inciso primero, 235, 277, 278, 279, 422, 453, 24, inciso primero, 45, inciso primero, 77, inciso tercero, 109, inciso segundo, del 126 al 132 y el 133. Y por último, dice el artículo, las sentencias deciden el fondo del proceso en cualquier instancia o recurso. Bueno, haciendo una recapitulación de lo que acabamos de leer, tenemos que decir que entonces los decretos tienen como finalidad que impulsar el proceso y darle un carácter, una ordenación material, por decirlo así. Aquí podemos ver muchos, de hecho, les quiero traer algunos ejemplos y dejárselos en el campo virtual para que ustedes tengan claramente ahí la situación, o sea, lo puedan ver, lo puedan leer, no solo de mi boca, sino que puedan tener un ejemplo de ello. Estoy buscando los más adecuados y los más complejos. ¿Por qué? Porque de nada me sirve ponerles algo, no sé, admítase el proceso o no sé, eh, admítase la demanda o algo por el estilo, sino que algo un poquito más trabajado para que ustedes tengan, por si algún día llegan a ser jueces, colaboradores jurídicos, procuradores, fiscales, tengan una noción un poco más directa de. Bueno, los autos, como lo acabamos de leer, pueden ser a su vez de dos clases, que son los simples o definitivos. Los simples, como su nombre lo indica, son aquellos que se dictaren para o se dictan para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, que ya ustedes estudiaron o espero que hayan estudiado las medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver nulidades, que también, si ustedes recuerdan, hicimos un pequeño trabajo y un pequeño estudio respecto a las nulidades. Así que no voy a emplear al respecto de. Ustedes saben que hay nulidades relativas, absolutas, en derecho sustantivo y en derecho procesal. Y por último, tenemos las resoluciones judiciales definitivas. Estas, como su nombre lo indica, y no puede ser de otra manera, ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso o cuando lo determina en ese código. Ahora bien, acá, ¿cuál es? Por una regla general, estamos en presencia de la sentencia definitiva, que como se lo dije en clase, puede ser de dos clases. Sentencia definitiva estimatoria y sentencia definitiva desestimatoria. Estimatoria porque se estima la pretensión y desestimatoria, ¿por qué? Porque se desestima la pretensión. ¿Y esto cómo se llega? Por medio de la prueba que aporta. Hay un principio general del derecho
que dice que el que afirma tiene la obligación de probar. Así que si usted va a afirmar algo en la demanda, tiene que comprobarlo para que el juez, al valorar las pruebas que se han vertido, va a dictar una resolución definitiva conforme a derecho. Ahora, las sentencias siempre van a definir el fondo del proceso en cualquier instancia o recurso. Y por situaciones de seguridad jurídica, tenemos la cosa juzgada. La sentencia definitiva, según sea el caso y según sea la materia, eh, vamos a encontrar con la cosa juzgada de carácter material o formal, que de hecho hicimos un pequeño control de lectura o conversatorio al respecto. Lo característico y asertivo que tiene esta disposición es que, de diferencia de otros sistemas, que no son el nuestro, por ejemplo, el colombiano, el mexicano, el uruguayo, se distingue el auto de la sentencia, concibiéndose a esta como el acto definitivo que resuelve la causa. Es decir, la sentencia es aquel acto definitivo que tiene como propósito resolver o dar por terminado el conflicto o ese proceso que se gesta. Y a la vez, por lo tanto, la pretensión o fondo del asunto. Y cuidado ahí, hay que tener mucho tacto y mucho análisis en eso que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva o la resolución definitiva viene a resolver la causa y al mismo tiempo el fondo del asunto, el pleito, se ve resuelto por medio de esa sentencia. También les voy a poner una sentencia que va a ser una de la sala de lo civil, voy a buscar una de los juzgados de lo civil también, para que vean que ambas tienen implicaciones o redacciones distintas, porque son de entes diferentes, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, esto no genera una suposición, o esto supone que cualquier decisión, por terminal que sea, como los autos definitivos, en tanto que dejan imprejuzgada la pretensión, no son sentencias, sino meramente decisiones de trámite. Repito la idea. Cualquier decisión, por terminal que sea, es decir, un auto definitivo, en tanto que dejan viva la pretensión, por decirlo algo, no son sentencias como tal. La única sentencia es aquella que pone fin al proceso y genera cosa juzgada. Y en caso de no hacerlo, son decisiones de mero trámite, aunque así se denomina en el cuerpo de la redacción. Otra novedad que se desglosa de esa disposición, es decir, del 212, es que los autos solo pueden ser de dos clases y antes no lo teníamos. Como les he dicho, el Código de Procedimientos Civiles sirvió durante mucho tiempo, pero para mí el Código Procesal Civil y Mercantil deja más claridad en cuanto a algunas instituciones. Ejemplo esta. Entonces, los autos, según esto, pueden ser de dos clases, simples y definitivos. Los primeros, pues, son prácticamente todos los que se dictan en el proceso y que no son del mero impulso ni ponen fin al mismo. Ojo, no son de mero impulso, es decir, solo para ir impulsando, avanzando el proceso, ni tampoco vienen a poner fin al proceso, como los que ejemplifica el artículo que relacionamos hace poco. Y su identificación es sumamente relevante para el ejercicio del derecho a recurrir. Es decir, si es una sentencia definitiva, vamos a tener un tipo de recurso. Si es un auto simple o definitivo, vamos a tener otro tipo de recurso. Y si es un decreto, vamos a tener otro tipo de recurso. Aunque de los recursos casi nunca se hacen, perdón, de los decretos, casi nunca se interpone un recurso. Por lo general son o de los autos o de la sentencia. Pero eso lo van a ver en una materia más adelante, así que no voy a quitarles la sorpresa, ¿verdad?
ya que de conformidad con el artículo 503 y 508 del Código Procesal Civil y Mercantil, unos y otros admiten recursos diferentes. Solo dejo la idea ahí, que el 503 y el 508 indican qué clase de recursos y otras disposiciones, no solo esa, indican qué clase de recursos es la que se va a interponer según sea la resolución judicial que se dé. Bueno, dicho esto, de ahí que estos dos artículos, es decir, el 503 y el 508 del Código Procesal Civil y Mercantil, a efectos o a esos efectos engloban su regulación las distintas clases de resoluciones judiciales o actos de decisión que pueden proveer en la cuestión judicial. El primero, es decir, el 503, nos indica o nos señala que los decretos y los autos no definitivos, ojo, no definitivos, van a admitir el recurso de revocatoria. Eso lo van a estudiar luego, pero ya quiero dejar ahí la semillita plantada de que admiten el recurso de revocatoria. Este recurso va a ser resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida, mientras que el segundo nos dice que serán recurribles en apelación las sentencias y los actos en primera instancia que pongan fin al proceso. Van a ver que uno de los recursos más importantes es el de apelación, y es cuando se pone en conocimiento de un superior jerárquico la decisión de un juez, en este caso a un magistrado, que es lo normal, o puede ir a la sala, dependiendo cuál haya sido la primera instancia. Pero no los quiero confundir respecto a ello, solo quedemos claros en que si estamos en presencia de las sentencias y autos que ponen fin al proceso, podemos hacer uso del recurso de apelación. Esto sin prejuicio, ojo, que existan cierto tipo de resoluciones, las cuales por su propia naturaleza o su propio, pues, esencia, e independientemente de su tipo, admiten un recurso distinto. La misma ley nos va a ir diciendo para cada situación en concreto. Por ejemplo, los autos simples que decretan medidas cautelares admiten apelación, no revocatoria. Pero eso es porque la ley lo indica como tal. Y eso lo van a ver, como les digo, el próximo ciclo o cuando lleven el siguiente proceso. Partamos de una premisa bien básica. En todo proceso judicial, las resoluciones deben ir por escrito. Aunque se dé el fallo en boche, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? O se dé algún tipo de resolución en audiencia, siempre quedan por escrito. En todo proceso judicial, las resoluciones se adoptan por escrito, debiendo guardar algún tipo de formalidades a las que se refiere el Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante, ello no es del todo extensivo a las que se dictan en audiencia, dado que en tal caso se profieren o se dan de manera oral, sin perjuicio de que siempre se va a documentar. Aunque en audiencia se dicte una resolución o se dé un fallo o algo por el estilo, siempre se documentan. ¿Dónde dice eso? Bueno, pueden ir a leer el artículo 205 y 206 del Código Procesal Civil y Mercantil, que indica esa situación, que siempre va a proceder por escrito o siempre se tiene que tener un documento de respaldo respecto a eso que se resolvió. Al tratarse de las resoluciones de trámite o incluso cualquier otra que no sea propiamente la sentencia, el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil prevé una situación bien particular, que en toda resolución, ojo, en toda resolución, salvo las adoptadas en audiencia, se indicará el proceso al que se refiere, el número de expediente, el lugar, día y hora de su pronunciamiento y el tribunal que lo dicta.
Entonces, el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil nos da el parámetro o nos da los requisitos esenciales que debe tener esa resolución judicial. ¿Cuál sería el primero? Bueno, el número de expediente, es decir, la referencia. Arriba va, se me ocurre, por decir algo, 131, Juzgado de lo Civil y Mercantil 1, 2018. Por lo general así va. El número de expediente, el lugar, día y hora en la ciudad de San Salvador a las 10 horas con 34 minutos del día 28 de abril del 2023, etcétera, etcétera. Y el tribunal del que lo dicta. Arriba dice que ahí el juzgado, primero de lo civil y mercantil, segundo de lo civil y mercantil, juzgado de primera instancia de Hilo Vasco, etcétera, etcétera. Entonces, esas situaciones no la pierdan de vista. Así que si pueden, por favor, pueden, o más bien, yo les recomendaría que el 215 lo puedan subrayar, porque nos da el parámetro de cómo se va a redactar la sentencia como tal, o nos da por lo menos los requisitos básicos. Y a partir de ahí, voy a relacionar que la resolución debe expresar de forma clara y precisa la decisión sobre el objeto de la pretensión o sobre el punto concreto al que se refiere con los pronunciamientos correspondientes a todas las pretensiones de las partes. Si ustedes quieren relacionar la disposición, pueden hacerlo en el 142 del Código Procesal Civil y Mercantil, 164 también del Código Procesal Civil y Mercantil, el primero hablando de los días y horas hábiles y el segundo hablando de los datos del expediente. También hay que recordar que no es una cuestión que solo está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también está en la Constitución de la República, que todo órgano tiene la obligación de ¿qué? De resolver. Y eso lo podemos ver reflejado en el artículo 15 del Código Procesal Civil y Mercantil. 15. Ahora bien, también podemos decir que esa resolución debe ser motivada y congruente. Eso es lo que vamos a ver dentro de poco. Pero tratándose de la sentencia, cuando estamos en presencia de la sentencia, el legislador nos da otras exigencias formales y especiales dada su naturaleza de que termina el proceso como tal. Así, el artículo 217 nos dice también que la sentencia va a tener encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. En la clase vamos a ver una donde están las situaciones de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. No lo olviden, por favor, que esto es un punto que lo vamos a ver en el último parcial. En ese orden de ideas, ¿qué incluye el encabezamiento? ¿O qué situaciones vienen gestadas en el encabezamiento? En el mismo se indica el juzgado o tribunal que dicta la sentencia, así como a las partes, sus abogados y representantes, y se indicará la petición que conformará el objeto del proceso. De hecho, ahorita que estoy pensando, creo que les voy a llevar una sentencia que les va a servir incluso para analizar cómo se aplican las tecnologías de la información y comunicación al derecho. Nos va a servir de una cooperativa que dieron unas computadoras por ahí. Nos va a servir para analizar dos cosas de un solo. A partir de ahí, no olviden que el encabezamiento incluye eso. Ahora bien, ¿qué son los antecedentes de hecho? Estos deben de ir estructurados en párrafos.
y nos van a decir o van a expresar de forma clara, sencilla y resumida las alegaciones de cada una de las partes o lo que las partes han dicho, pues, con especial atención ¿a qué? A los hechos alegados y a las que no hubieran sido controvertidas. Y también se van a referir o van a hacer mención a la cuestión de las pruebas que han sido propuestas y practicadas dentro del proceso que se trata, así como la declaración expresa de los hechos que se consideren probados y de los que se consideren no probados. Es decir, en esta parte va a decir, bueno, estos son probados, estos no fueron probados, y así, ¿por qué? Porque es importante saber cuáles se tomaron en cuenta para llegar a esa resolución y cuáles no. Por eso es que se hace en relación a los probados, incluso algunos medios de prueba que fueron desechados. Ahora bien, los fundamentos de derecho igualmente se encuentran estructurados en párrafos separados y numerados y van a contener esos razonamientos que han llevado a considerar los hechos probados. Es decir, ¿por qué el juez adoptó esa resolución? ¿Por qué ha considerado el juez que eso comprueba la afirmación de la parte? Y también de los no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos, valoración de pruebas, es decir, cómo él llegó a esa conclusión, cómo valoró la prueba. Bueno, yo valoré la declaración del testigo, me pareció conteste, me pareció que ha hecho bien las cosas, etcétera, etcétera. Así como debidamente razonadas las bases legales que sustentan el pronunciamiento. Entonces, en los fundamentos de derecho son todas las regulaciones legales, jurídicas, nacionales, internacionales, que los han llevado a optar por esa decisión. Se me ocurre, por decir algo, esta resolución va conforme a 1308 del Código Civil. Y así, ustedes ya saben qué es lo que trata el 1308. Están viendo contratos, así que no voy a hacer relación a ello. A partir de ahí, 1308, perdón. Por lo tanto, cuando se trate de las bases legales que sustenten este fallo, también cuando se hubiera producido debate sobre las cuestiones jurídicas. En algunos procesos hay debate por saber qué artículo se aplica y cuál no, con expresión de las normas jurídicas que se aplicaron y en su caso la interpretación de las mismas. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque uno, para la materia recursiva, es decir, para los recursos o medios de impugnación. Dos, para que las partes estén completamente versadas de por qué el juez llegó a determinada conclusión. Y tres, también por seguridad jurídica exige el legislador esta situación. No solamente porque yo dije, porque yo quise que así se resolviera. No, tiene que decir por qué. Ahora bien, los fundamentos de derecho deben contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de las causas de pedir, es decir, las pretensiones de las partes, así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal. Y aquí viene quizás la parte más importante de, pues, lo que estamos hablando, lo que yo les estoy comentando, que es el fallo o pronunciamiento, que en esta parte se pone en contexto el poder de imperium del Estado. Aquí es donde esa jurisdicción toma vida y en el fallo o pronunciamiento va a estimar o desestimar con claridad las pretensiones debatidas en el proceso. En caso que se resuelvan varias pretensiones en la misma sentencia, cada una de ellas va a tener un pronunciamiento por separado. Ahora, para finalizar, y dada la exigencia del artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, el fallo se va a dictar en nombre de la República y contendrá
el pronunciamiento sobre las cosas. En clase discutamos por qué el fallo se dicta a nombre de la República. Y le voy a dar una pista. Eso está por la soberanía y allá por las cuestiones del artículo 90 y todo esto de la Constitución de la República. Este fallo puede dictarse en el momento o dentro del plazo de 3 días que tiene el juez para hacerlo, debiendo en tal caso interrumpir una audiencia. Si recuerdan, y esto ya lo vimos en el 220. Ahora bien, para no dejar pues cortada la idea y debido al tiempo que tenemos, nada más quiero recordarles o hacer una recapitulación un poco de lo que hemos hablado. Tenemos por un lado que las resoluciones judiciales, conforme al artículo 212, se dividen en tres, que son los decretos, los autos y las sentencias. Y los autos se subdividen en autos simples y autos definitivos. Y se conforma el artículo 217, las exigencias formales y especiales para la sentencia o incluso para los autos definitivos, tenemos el encabezamiento, los antecedentes de hecho, antecedentes de derecho o fundamentos de derecho, mejor dicho, y el fallo o pronunciamiento. Son las 4 situaciones que enmarca el Código Procesal Civil y Mercantil para entender esta parte de la resolución judicial. Y bueno, ya más o menos hemos dicho a qué se refiere cada uno de ellos, pero recuerdo y se los digo nuevamente, el fallo o pronunciamiento para mí es lo más importante en una resolución judicial porque es donde se deciden o es donde el juez dice como por medio del poder de imperio por qué o cuál es la resolución o cuál fue la conclusión del caso. Así que, como les digo, por medio de por medio de las resoluciones judiciales, se pone de manifiesto el poder de imperio con que cuenta el Estado. En la próxima grabación vamos a hablar un poco acerca de el principio de motivación, congruencia y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con las resoluciones de aclaración y subsanación, que también son importantes porque, bueno, el juez no es todólogo ni es infalible. Puede ser que se equivoque, por lo tanto, el legislador ha dejado la subsanación y la otra que ya les comenté. Así que nos seguimos viendo y escuchando en la siguiente grabación.